Radio del Principado de Asturias. RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. En octubre se puso en marcha el plan de choque contra la siniestralidad laboral en Asturias y hasta entonces han sido expedientadas 136 empresas por no respetar la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, dice que están intentando identificar patrones que permitan anticiparse a futuros siniestros. Pues ver si con la cantidad de variables que se conocen en torno a ellos, ver si podemos obtener algún tipo de patrón que nos permita anticiparnos. Bueno, los sindicatos denuncian que faltan inspectores, al menos dicen que 15. Marino Fernández, UGT, Damián Manzano, Comisiones Obreras. La Organización Internacional del Trabajo recomiendan un inspector por cada 10.000 trabajadores y a día de hoy en Asturias hay uno por cada 15.000. Que en algunos casos estamos viendo que están poniendo sus servicios de prevención externos en manos de compañías que no están siquiera cumpliendo. Y en las próximas horas se va a constituir la mesa negociadora del ERE que plantea la dirección de Duro Felguera. El presidente del Comité de Empresa, Ángel Pastor, asegura que la empresa tiene que justificar los despidos y reclama un plan de viabilidad competente que dé continuidad a la actividad de la empresa. ¿Cuál es el plan de negocio de la empresa? ¿Por qué hace falta ese número de despidos? Y tendremos que analizarlo y ver si se puede plantear de otra manera. Además, añadiendo que eso sería una de las herramientas para la reestructuración y plan de viabilidad de la empresa. En este miércoles 9 de julio, en el control de sonido está Diego Fernández, Cristina Natal y Paula Rodríguez en la redacción, Patricia Martínez también en la locución y Ángeles García al micrófono. Titulares. Asturias Hoy. El BOPA publica la modificación del ROTU. Es el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias que permite paralizar la tramitación urbanística de los parques de baterías en suelo no urbanizable. Esta suspensión podrá extenderse hasta un máximo de 2 años, plazo que el Gobierno del Principado se ha fijado para la elaboración de las futuras directrices. Ignacio Ruiz Latierro es el director general de Ordenación del Territorio. Ya daremos desde la Consejería cuáles son aquellos terrenos que pudiera haber en suelo no urbanizable aptos para este tipo de instalaciones de baterías. Asturias encadena 3 años de crecimiento demográfico. Un saldo migratorio positivo de 13.000 personas en 2024, lo que ha permitido revertir la tendencia histórica de pérdida de población y otros tantos años consecutivos de crecimiento demográfico. Las proyecciones estiman que este 2025 llegaremos a 1.014.112 residentes. Jimena Llamedo es vicepresidenta del Principado. El saldo migratorio con respecto a Madrid ha pasado de ser negativo durante los años históricamente a ser el mejor entre todas las comunidades autónomas. Sánchez presenta hoy nuevas medidas anticorrupción en un pleno clave para la legislatura. Es una sesión clave para esta legislatura. Está previsto que presente una batería de nuevas medidas contra la corrupción con las que espera seguir contando con el respaldo de sus socios tras el caso Coldo y la crisis interna en el PSOE. Esto por la mañana. Por la tarde va a comparecer para dar cuenta de las últimas cumbres internacionales a las que ha asistido. Pilar Alegría, ministra portavoz. Las medidas que va a plantear el Gobierno van a ser medidas contundentes, va a ser un paquete importante de medidas. El tráfico. DGT, ¿cómo se circula por Asturias hasta ahora? Muy buenos días. Buenos días. En estos momentos, tranquilidad en toda la red de carreteras del Principado de Asturias. Tan solo encontrarán complicaciones en el enlace de la AS2 con la A8 en Gijón, ya a la altura de Roces, mientras que en el resto de red de carreteras y principales accesos a los núcleos urbanos se circula con normalidad. Pues gracias, DGT. Vamos a Oviedo a ver cómo se circula por la ciudad. Policía local, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué resaltamos? Pues hoy el tráfico es bastante fluido en toda la ciudad, no hay incidencias que destacar. Gracias, Oviedo. Nos vamos hasta Viles. Policía local, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula por la ciudad? Vale, pues tráfico fluido en toda la red viaria, más bien escaso incluso. Pues gracias, Avilés. Hasta aquí la información del tráfico. El tiempo. Les contamos que los municipios de Cangas de Narcea, de Gaña e Ibias, en el suroccidente asturiano, están hoy en riesgo muy alto por incendios forestales y además, según el índice de riesgos de incendios forestales, el riesgo va a ser alto en otros 19 municipios asturianos, así que mucha precaución. Ahora vamos ya con la previsión para este día con David Arango. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Ángeles. Hoy tenemos por delante una nueva jornada como la de ayer, de cielos poco nubosos, con viento de nuevo de componente noreste en la costa y con unas temperaturas que hoy vuelven a sumar otros 4 o 5 grados en zonas cercanas a la cordillera. Mañana seguiremos con condiciones muy similares. Suben otro poco más las temperaturas. Tocaremos el techo térmico de la semana con un cielo en el que seguirá predominando el color azul. Viernes, sábado y domingo ya con más nubes, aunque las temperaturas continuarán siendo altas viernes, sábado y domingo, con opciones a que pueda llover algo durante la tarde hacia la cordillera cantábrica. Momento para saber qué nos va a ofrecer Roberto Pato a partir de las 9 de la mañana en Asturias al Día. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Vamos a poner hoy en común la historia de varios emprendedores y emprendedoras que recibieron el otro día los premios del Semillero de Proyectos de Valnalón. Va a estar con nosotros Elena Rionda, que es técnica del semillero, para contextualizar todo lo que vamos a contar, pero luego van a estar Manuel López, que tiene un proyecto que se llama Eco Huerta, fue el ganador del premio Mejor Proyecto, Yolanda Basante de Nova al Revés, premio en consolidación empresarial, Macarena López de Buenos Quesos, finalista, y Alicia García de El papel de la conversación como mejor presentación. Con ellos cuatro hablaremos, por tanto, de emprendimiento en la primera parte del programa. Luego vamos a charlar con el crítico de arte Luis Feás, crítico de arte del diario Nueva España, es además comisario de una exposición fotográfica que podemos ver en Porrúa, titulada Porrúa en bolas. Tiene que ver con el certamen de arte efímero que se está desarrollando también durante estos días. La exposición recoge trabajos de las ediciones anteriores de este interesante festival. Y vamos a cerrar con otro festival, en este caso musical, porque este fin de semana tenemos el concurso nacional de charangas de Sotrondio. Participan charangas de toda España, al menos de 6 ciudades distintas, de 6 lugares. Van a venir Pablo Cuesta y Eduardo Fernández, que son músicos, tocan en la Charanga Élite, que es quien organiza precisamente este concurso nacional. Pues muy interesante. Pues muchas gracias, Roberto. Buen día, hasta luego. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Vamos a empezar dándoles cuenta de un accidente de tráfico que ocurría ayer por la tarde, donde 3 personas, 2 mujeres y un hombre, resultaban heridas de diversa consideración después de salirse de la vía el vehículo en el que viajaban y caer por un desnivel de unos 20 metros hasta la orilla del río Nalón, en Caso. El accidente, del que se dio aviso al 112 sobre las 5:30 de la tarde, se produjo en la carretera AS117 a la altura de la localidad de La Foz. 2 de los heridos, un hombre y una mujer, fueron evacuados en ambulancia de soporte vital básico de La Viana al Hospital Valle del Nalón con pronóstico leve. La tercera herida, de mayor consideración, es una mujer. Fue evacuada en helicóptero por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias a Luca, al Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo. Según publica hoy el diario El Comercio, los dueños de la mina de Zarreu carecían de licencia municipal cuando se produjo el accidente, en el que fallecieron 5 personas. Detalla este diario que el Ayuntamiento de Degaña rechazó otorgarla al entender que el proyecto de 6 folios presentado adolecía de los detalles técnicos que son exigibles para calibrar la repercusión ambiental. También cuenta este diario, el diario El Comercio, que el Principado de Asturias, en cambio, dio por bueno ese mismo documento de una mina donde, volvemos a recordar, fallecían 5 personas. Personas que forman parte de la estadística de los 11 accidentes laborales que han ocurrido en Asturias en lo que va de año. En octubre del año pasado, el Principado puso en marcha un plan de choque para hacer frente a la siniestralidad laboral, que a día de hoy revela ese plan que 136 empresas han sido expedientadas en los últimos 8 meses por no respetar la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Y aparte de esas 136 empresas expedientadas en los últimos 8 meses por no respetar los protocolos de prevención, se han registrado 205 propuestas de sanción por un importe global que supera los 700.000 euros. Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo. Queremos que, independientemente de los ciclos que observemos en torno a la siniestralidad, este sea un plan de choque que siga avanzando, ¿no?, hacia lo que todos queremos, que es que nadie vaya a trabajar y lo que se encuentre sea la muerte.
Un plan que, en opinión de los agentes sociales, presenta luces y sombras, valoran los avances, pero critican que el Principado no haya cumplido aún con su compromiso de reforzar con 15 inspectores más el Instituto de Prevención de Riesgos. También denuncian deficiencias en los servicios de prevención externos contratados por las empresas. Marino Fernández, secretario de Salud Laboral de UGT, Damián Manzano, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, y Leticia Bilbao, directora de Desarrollo Empresarial de FADE. La Organización Internacional del Trabajo recomiendan un inspector por cada 10.000 trabajadores y a día de hoy en Asturias hay uno por cada 15.000. Que en algunos casos estamos viendo que están poniendo sus servicios de prevención externos en manos de compañías que no están siquiera cumpliendo. Y aquellos que no están trabajando adecuadamente, se intentará de alguna manera, entiendo, desde las administraciones correspondientes, pues que no sigan trabajando. Hablamos de más accidentes, en este caso de tráfico, y los provocados por animales en carretera, que se han duplicado en los últimos 10 años aquí en Asturias. En el 2015 hubo menos de 800. El año pasado se rozaron los 1.300 siniestros. De estos accidentes, la mayoría fueron provocados por jabalíes, casi 1.000, seguidos de los causados por corzos o cánidos, según un informe de la Dirección General de Tráfico y la Asociación Española por Carretera, que recoge propuestas para reducir esta siniestralidad. Entre estas medidas figura el desarrollo de tecnologías para que los navegadores avisen de tramos con especial siniestralidad por animales, o señalización que detecta la presencia de animales en tiempo real mediante sensores térmicos. Pera Navarro, director general de Tráfico. Entonces estamos trabajando para delimitar, geolocalizar los tramos de concentración de accidentes. De allá baja el sistema del vehículo conectado, con lo cual tú, cuando entres en una zona de riesgo, alto riesgo de atropello de animales, en pantalla te saldrá atención, 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 está entrando usted en zona de riesgo de atropello de animales. Y en la última década, más de 4.500 motoristas asturianos resultaron heridos, más de 500 tuvieron que ser atendidos en el hospital y 86 de ellos perdieron la vida. Son datos ofrecidos por Marc Garre, que es directora general de la Fundación Línea Directa, presentando el estudio Accidentabilidad, Lexividad y Percepción de los Motoristas Españoles 2014-2023. Más datos, en este caso con Sofía Martínez. Otra de las principales preocupaciones en las carreteras asturianas son los accidentes mortales con motocicletas implicadas. En la última década, 86 motoristas asturianos perdieron la vida y más de 4.500 resultaron heridos. En Asturias, casi el 2% de los accidentes de motos fueron mortales. El perfil del motorista fallecido en accidente de tráfico es el de un hombre de mediana edad, entre 40 y 50 años. Una de las medidas que exigen los motoristas es que la DGT obliga a los conductores de coches a hacer un curso para acceder al carné de moto. En Asturias, más del 85% de los motoristas creen que esta medida ayudaría a reducir la siniestralidad, aunque también exigen la reparación de baches y de la calzada, la eliminación de pinturas deslizantes o la sustitución de los quitamiedos por unos más seguros para ellos. Más del 70% de los motoristas respetan los límites de velocidad y el 17% conduce bajo la influencia del alcohol u otras sustancias. Castilla-La Mancha, Castilla y León o Navarra encabezan el ranking de las comunidades autónomas con una alta proporción de accidentes mortales de motos con respecto al total de accidentes. Sin embargo, Asturias supera ligeramente la media nacional con un 1,9%. Y contamos también que un hombre de unos 35 años falleció ayer en el aeropuerto de Milán-Bérgamo tras irrumpir corriendo en la pista y ser succionado por el motor de un avión de la compañía Volotea que se preparaba para despegar en dirección hacia aquí, Asturias, lo que provocó la suspensión temporal de las operaciones en el aeropuerto. La compañía, eso sí, se encargó de brindar a los usuarios ayuda psicológica. Las primeras investigaciones indican que el hombre italiano logró acceder a la pista a través de una de las puertas de seguridad situadas en la zona de entrega de equipajes y saltó a uno de los motores del avión mientras este realizaba la maniobra de alejamiento de la plataforma de estacionamiento. El avión aterrizó en Asturias con 6 horas de retraso. En él viajaban 154 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. Daniel Isla es uno de los pasajeros. Bueno, estábamos a punto de despegar, llegó una persona que se metió a la pista, a la losa de aterrizaje, estábamos a punto de salir y venía corriendo con algo en la mano y lamentablemente se puso frente a la turbina del avión, fue succionado y nosotros adentro escuchamos un sonido fuerte como casi que una frenada fuerte y después supimos que fue una persona que lo más probable es que se haya suicidado y que murió inmediatamente. RPA, Asturias Hoy, primera edición.
8:14 de la mañana. En las próximas horas se va a constituir la mesa negociadora del ERE que plantea la dirección de Duro Felguera. Los trabajadores aún desconocen el número de empleos afectados por el despido colectivo sobre una plantilla de unas 700 personas localizadas en 11 centros de trabajo. 295 de esas personas, el 42% de los trabajadores afectados por los despidos, se encuentran aquí en Asturias. Nos lo cuenta Paula Rodríguez. El expediente de regulación de empleo que plantea Duro Felguera es una parte del plan de reestructuración de la compañía que intenta evitar la entrada en concurso de acreedores, para lo que tiene de plazo hasta el 31 de este mes. La mesa negociadora del expediente de regulación de empleo de Duro Felguera, que afectará a varias empresas del grupo asturiano, se constituirá en las próximas horas. En este contexto se determinará el porcentaje total de trabajadores damnificados por el expediente. Se abre así un periodo de consultas que se extenderá hasta el 7 de agosto. El presidente del comité de empresa, Ángel Pastor, asegura que la empresa debe justificar los despidos y reclama un plan de viabilidad competente que dé continuidad a la actividad de la empresa. Vamos con el talante de negociar, que es el talante que hay que llevar a una reunión de ese tipo. Lógicamente lo que pretendemos es que partir de la base de despidos cero, pero en cualquier caso la política que pretendemos seguir es que se nos justifique cuál es el plan de negocio de la empresa, por qué hace falta ese número de despidos, y tendremos que analizarlo y ver si se puede plantear de otra manera. Además, añadiendo que eso sería una de las herramientas para la reestructuración y plan de viabilidad de la empresa, y no todo es despedir gente. El despido colectivo afectará a 5 sociedades que suman una plantilla de 699 trabajadores. Habrá despidos en Duro Felguera S.A., en Operaciones y Montajes, en Energy Storage, Intelligent System y en Green Tech. En total, 11 centros de trabajo repartidos por toda España. La sede está en Asturias, donde la compañía cuenta con el centro de trabajo más grande, con casi 300 trabajadores. El más grande es Duro Felguera S.A. Asturias, Gijón concretamente, que me parece que estamos hablando de 290 o 295 trabajadores. Hasta que no nos formemos la mesa negociadora y nos empiecen a poner la información en esa primera reunión, pues no lo sé. O sea, por número de afectados sí, de 700, 295 somos de CSA Gijón, pero no lo sé, las proporciones o las personas que van ahí de cada centro de trabajo no tengo ni idea. No tiene por qué ser proporcional. El ERE no afectará a Duro Felguera Calderería Pesada, conocida como la planta del Tallerón, ya que se encuentra en proceso de venta a Indra por unos 3,6 millones de euros. Este pacto contempla también la garantía de mantener los puestos de trabajo de los 156 empleados del Tallerón. El Boletín Oficial del Principado publicaba ayer la modificación del Reglamento de Ordenación del Territorio que permite suspender los trámites urbanísticos de los parques de baterías que no estén en suelo industrial. Al director general de Ordenación del Territorio, a Ignacio Ruiz Latierro, no le consta que ningún ayuntamiento haya dado autorización inicial para algún proyecto. Recoge sus palabras Ángela Búrdalo. Es un paso que comenzó a tramitarse a principios de año. La modificación del artículo 51 del Reglamento de Ordenación del Territorio, que entrará en vigor este miércoles, permite parar la autorización de un parque de baterías en suelo no urbanizable. Tiene que hacerse un decreto de Consejo de Gobierno, que irá en la próxima semana o la siguiente, en el que en ese Consejo de Gobierno se ordenará la redacción de unas directrices para la ordenación de los parques de baterías y posiblemente en el mismo Consejo de Gobierno se dará la orden de suspensión de los títulos habilitantes para el desarrollo de esas instalaciones en el suelo no urbanizable. Hay varios proyectos en diferentes ayuntamientos presentados en el suelo no urbanizable, pero no nos consta que a día de hoy ninguno de ellos tenga tramitación ni haya llegado tan siquiera a una aprobación inicial. Pero la regulación urbanística para las baterías de almacenamiento no termina aquí. Está pendiente la redacción de unas directrices sectoriales. En el que ya daremos desde la Consejería cuáles son aquellos terrenos que pudiera haber en suelo no urbanizable aptos para este tipo de instalaciones de baterías, sin perjuicios a edificios cercanos, colindantes. La modificación reglamentaria publicada en el Boletín Oficial del Principado contempla una suspensión máxima de los proyectos de 2 años y posibles indemnizaciones a los promotores, aunque ninguno de ellos se encuentra ahora mismo en este supuesto, según la Consejería.
Pues esto, Baterías rechaza la modificación de ese reglamento de ordenación del territorio que permite a los ayuntamientos paralizar la tramitación de solicitudes de instalaciones de parques de baterías en suelos no urbanizables. Desde la plataforma, Carlos Mañes, su portavoz, describe esta medida como insuficiente y la tilda de extremadamente peligrosa. Lo que tenemos que proteger es la vida de todas las personas, vivan donde vivan, porque ahora se nos dice, bueno, pero es que los proyectos son para suelo industrial. Sí, pero nos encontramos, teniendo en cuenta el urbanismo de Asturias, nos encontramos con que pegado a suelo industrial hay viviendas. El último proyecto que salió ayer en información pública en Grao, hay una vivienda a 109 metros. ...20 pasan de las 8 de la mañana y les contamos que Asturias encadena 3 años consecutivos de crecimiento de población. Después de tocar suelo demográfico en 2022, la comunidad ha empezado a ganar, en este caso, más de 9.000 habitantes. La estimación para finales de este año es llegar a más de 1.014.100 personas aquí residentes. Los datos los ha ofrecido la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales. El órgano explica que este cambio, registrado durante 3 años consecutivos, se debe a que por primera vez llegan más personas del extranjero que de otras comunidades. Así se explicaba en la Comisión Gubernamental para el Reto Demográfico, donde también se propuso cómo incorporar medidas y planes para impulsar esas zonas. Jimena Llamedo, vicepresidenta del Principado y presidenta en funciones. Y hemos hecho hincapié en el récord migratorio registrado durante los 3 años consecutivos, con un saldo positivo estimado para el 2024 de 13.000 personas. El saldo migratorio con respecto a Madrid ha pasado de ser negativo durante los años históricamente a ser el mejor entre todas las comunidades autónomas. Precisamente sobre los efectos de la inmigración, tanto UGT como comisiones obreras consideran que tiene efectos positivos no solo para contrarrestar el declive demográfico, sino también para cubrir determinados puestos de trabajo. Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT en Asturias, cree que la propuesta de Vox, que pretende deportar extranjeros, responde a una política del miedo que imita la extrema derecha. Para Ana Belén García Losada, responsable de políticas públicas y protección social de comisiones obreras en Asturias, la población migrante será clave en los cuidados en una sociedad que cada vez vive más años. Vox al final está utilizando los métodos populistas trumpistas para hacer lo de siempre, meter miedo, sobre todo a la gente joven, con una deriva xenófaga y racista que no tiene ningún sentido. Por tanto, el sector sociosanitario y de cuidados va a tener una necesidad de tasas de reposición de empleo en esas personas que ejerzan trabajos de cuidados importantes. A las 9 de la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega al Congreso de los Diputados para comparecer sobre los presuntos casos de corrupción en el PSOE y en donde pretende anunciar una decena de medidas inspiradas en las recomendaciones de organismos internacionales o puestas en marcha en otros países. Las medidas buscarán luchar contra la corrupción para dar una respuesta contundente al escándalo del caso Santos Cerdán, el último secretario de organización del PSOE, en la cárcel desde hace 10 días. Desde el Gobierno también se quiere satisfacer las exigencias de los socios y evitar que se rompa o empiecen a surgir grietas insalvables en la mayoría de la coalición. Pilar Alegría, ministra portavoz. Las medidas que va a plantear el Gobierno van a ser medidas contundentes, va a ser un paquete importante de medidas y entendiendo su pregunta, creo que también entenderán que le dejemos mañana al presidente del Gobierno que sea quien explique estas medidas, pero que evidentemente una parte muy importante de ellas recogen lo que los grupos parlamentarios nos han ido trasladando durante estas semanas de encuentros y reuniones que hemos tenido con todos ellos. RPA, Asturias Hoy, primera edición. La Consejería de Salud va a encargar en los próximos días a Traxatec la redacción del nuevo proyecto de ampliación del Hospital de Cabueñes. La consejera Conchita Saavedra anuncia que la incorporación de una planta adicional va a permitir ampliar espacios como las UCIs. En paralelo, se ha alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de Gijón para la cesión de una parcela donde se ubicará un parking provisional. Entre las principales novedades está prevista la incorporación de una planta adicional de unos 3.000 metros cuadrados que albergará la UCI, los hospitales de día y servicios que no estaban en el plan anterior, como el laboratorio, la farmacia hospitalaria, esterilización, hemodiálisis, zona de extracciones y mejoras en la comunicación vertical entre plantas. Saavedra reitera que el nuevo proyecto será más ambicioso, que incluirá reajustes en diversos servicios para mejorar su funcionalidad. Y ya en breve, estos días, vamos a licitar la nueva redacción de proyecto
en el cual, bueno, es un proyecto que yo creo que responde muchísimo más a las necesidades futuras de profesionales y de pacientes, porque va a significar más superficie, 3.000 metros cuadrados más, significa más estructuras, significa que va a haber más dobles circuitos y también va a ser más funcional, ¿no? Y por lo tanto creo que responde, como digo, a las necesidades futuras de profesionales y de pacientes. Desde el Ayuntamiento de Gijón asumen que los plazos para el Hospital de Cabueñes anunciados por la consejera son los esperados y que suponen un varapalo para los usuarios de este área sanitaria. Lo ha reconocido Ángela Pumariga en una entrevista aquí en RPA, que lamenta que no vaya a haber máquinas trabajando en la ampliación hasta el próximo año. Y bueno, pues que ahora de manera inminente anuncien nuevos encargos, pues bueno, es correcto, pero desde luego que la paralización de las obras supuso un varapalo para la ciudad y desde luego estamos hablando en el objetivo principal, que es la salud de los gijoneses. Y bueno, pues las obras no vamos a ver una máquina trabajando allí hasta dentro de un año por lo menos, ¿no? Así que estamos viendo demoras en la ciudad y sí, como digo, es un varapalo que las obras pues estén paralizadas. Más obras en Oviedo, porque las del aparcamiento del Campillín van a arrancar en 1 año y medio. Ese es el plazo del Gobierno municipal ha dado a los vecinos de esta zona en una reunión que mantenían ayer en el Ayuntamiento. El alcalde Alfredo Cantelli y el concejal de Infraestructuras, Ignacio Cuesta, les han mostrado una infografía del anteproyecto de un parking que tendría 3 plantas y 360 plazas, algunas de ellas reservadas. Se comprometen para la compra por residentes. Residentes que, como saben, se han unido en la plataforma El Campillín no se toca, que ya ha recogido 4.000 firmas contra el proyecto. Advierten de que va a generar más tráfico, que se van a perder plazas de aparcamiento y que afectará a la zona verde con la tala de árboles del parque. José Manuel Díez, portavoz de la plataforma, Manuel Almeida, presidente de la Asociación Vecinal Oviedo Redondo. Como ellos lo tienen, queda una plaza, digamos, de hormigón, con alguna zona de árboles nuevos que quieren plantar, con un agueducho. Bueno, si tú ves la plaza que quedó en el Palacio de los Deportes, es una cosa similar. Mucho hormigón. Se conserva todo el tráfico tal como está ahora y se suma el tráfico que revierta al parking, con lo cual es totalmente contraproducente en una zona de bajas emisiones precisamente traer más tráfico. Nosotros planteamos que busquen otra ubicación. Los jueces reclaman que la solución transitoria para los juzgados de Oviedo que propone el Principado tiene que llegar cuanto antes. Las deficiencias, señalan, no solo se limitan al de violencia de género. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Asturias aseguran que afecta a la mayoría de los juzgados. Los de familia también denuncian dificultades en la accesibilidad a las salas de las vistas, que les han obligado incluso a tener que realizar entrevistas en los pasillos a las personas que acceden en silla de ruedas. También denuncian falta de ventilación, pasillos estrechos, problemas de humedades, mobiliario obsoleto y dificultades para aislar a denunciantes de denunciados. Se dificultan mucho las entrevistas, que son obligatorias por ley y que hay que hacer siempre. Las condiciones en las que tienen que esperar pues son complicadas para ellos, no están cómodos. Son juzgados especializados que tratan materias con personas con discapacidad, que vienen muchas de ellas en sillas de ruedas y tienen que esperar en unas condiciones en las que casi no hay ni sillas para los acompañantes. RPA, Asturias Hoy, primera edición. El Centro Tito Bustillo acoge desde hoy y hasta el viernes la 4ª edición del curso 150 años de investigaciones prehistóricas en el Valle del Sella. Está organizado por el Centro Asociado de la UNED en Asturias y dirigido por Jesús Jordán, que es profesor de Prehistoria y Arqueología. En la edición de este año, la 4ª, se abordará el estudio del poblamiento prehistórico del Valle del Río Sella desde la óptica de diferentes disciplinas científicas como la paleoantropología, la paleontología o la arqueología. El curso arranca con una charla esta tarde sobre neandertales y humanos modernos y continúa con una conferencia sobre microvertebrados. Como explica Jesús Jordá, estos organismos son especialmente sensibles a las alteraciones en el entorno y su estudio permite reconstruir, por ejemplo, su contexto climatológico. A partir de los restos de microfauna que se recuperan en las excavaciones, la profesora Narva García Ibarriaga de la Universidad del País Vasco pues nos dará un panorama sobre
estos pequeños micromamíferos que habitaron en el Pleistoceno superior y comienzos del Holoceno de la zona del Sella y qué implicaciones paleoclimáticas nos pueden aportar, porque estos pequeños mamíferos son muy sensibles a las variaciones climáticas. También se presentarán las conclusiones de un estudio sobre las materias primas líticas en el Valle del Sella, la relación de estos tipos de roca en distintos espacios del norte peninsular y Francia. La cuarcita, el sílex, los diferentes tipos de sílex que pueden ser cercanos o de la propia zona de Asturias y sílex más lejanos que proceden del País Vasco e incluso de Francia. Estudios que no solo se centran en la cueva de Tito Bustillo, sin duda la más conocida. En la zona hay otros asentamientos relevantes como la Cueva del Cierro, Covarrosa o la de Les Pedroses, que también se va a visitar en esta edición del curso. Es menos conocida la Cueva de Les Pedroses, cercana al Cierro, en el Carmen, que también será visitada. Tito Bustillo lo será con la compañía y las explicaciones de Miguel Polledo y Santiago Calleja, guías de la cueva y conocedores bien de su contenido rupestre. Propuestas para la Semana Negra. Esta tarde a las 7 en la carpa de encuentros se presenta Una belleza terrible de Edurne Portela y José Ovejero. Se trata de una novela y también ensayo editada por Galaxia Gutenberg, que tiene como hilo conductor a Raymond Molinier, colaborador de Trotsky, impulsor de innumerables publicaciones y facciones y también con una vida excepcional. Nos lo recuerda Cristina Natal. José Ovejero descubrió la figura de Raymond Molinier por casualidad, mientras leía un ensayo sobre personajes del siglo XX. Le llamó la atención su cercanía a Trotsky, pero también su actividad como estafador, su vida en la clandestinidad. Escuchamos a Ovejero y a Edurne Portela. A investigar un poquito quién era, empecé a contarle a Edurne y nos dimos cuenta los dos de que nos interesaba mucho esta historia y que queríamos contarla. Que era un personaje que parecía ya un personaje de ficción, porque tenía pues, un espíritu aventurero, también un poco, podemos decir, un poco criminal, ¿no? Porque era medio estafador. Y luego, por otra parte, nos parecía que encarnaba todas esas luchas del siglo XX y nos parecía también en ese sentido, parecía muy interesante. Pues Molinier estuvo presente en esos movimientos del siglo XX vinculados al trotskismo en España, pero también dio el salto a América Latina. En Una belleza terrible, además, se recogen las vidas de personas que jugaron un papel más secundario, pero que también formaron parte de esos esfuerzos revolucionarios. Entre ellos, mujeres como Jeanne Martin, que fue su esposa, pero padeció el desprecio y la injusticia histórica del segundo plano o la invisibilización. Tenían un doble papel que, por un lado, estaban presentes y eran protagonistas de esos movimientos revolucionarios en el sentido de que eran ideólogas, eran traductoras, ponían el cuerpo, ¿no?, en las manifestaciones, en las huelgas, etcétera, y por otro lado eran las que sostenían la vida, que cocinaban, las que cuidaban de los pequeños, de los mayores, de los enfermos. Eran mujeres para todo, o sea, por una parte se reproducían los roles de género, pero por otra parte eran mujeres que querían estar en el centro de la lucha. Y precisamente, y dado que la historia no recogió este tipo de biografías, recabar la documentación para el libro, nos explican, fue una tarea difícil. Fue difícil al principio porque no sabíamos qué nos podíamos encontrar y porque cuando empezamos a buscar sobre algunas de estas mujeres no había apenas nada. Lo que pasa que luego nos dimos cuenta de que había un archivo muy voluminoso, sobre todo de cartas, que son fundamentales, ¿no?, para imaginar la vida y la voz, ¿no?, de estas, sobre todo de las mujeres, que había un archivo en Harvard que digitalizaron un montón de documentación para nosotros. Una belleza terrible es un ensayo porque recoge hechos, pero también es una novela porque la imaginación juega un importante papel a lo largo del relato.
La definimos como novela y además porque, aunque hay toda esa documentación y de la que no hemos querido separarnos ni contradecir nunca ni los testimonios ni los documentos, pero claro, hay cosas que tenemos que imaginar a partir de lo que sabemos, porque claro, ¿cómo sabemos exactamente qué sentían en un momento dado y qué deseaban? Bueno, pues conociendo a los personajes nos decíamos probablemente lo que está pasando ahora con Raimon o con Jan o con Vera es esto. Edurne Portela y José Ovejero escriben esta historia a cuatro manos. Empezaron tanteándose para luego corregirse y acabar con una mirada común. Lo íbamos enseñando, lo compartíamos, luego ya dimos el siguiente paso, que es que empezamos a intervenir en el texto que había escrito la otra persona. Y nos dimos cuenta ya de que íbamos teniendo una voz, una mirada muy parecida sobre los personajes, que es ya cuando nos decidimos a dar el paso más radical, que es coger un capítulo, una escena, y ponernos a escribir los dos, con dos teclados, dos pantallas, pero el mismo texto. Y ahí nos dimos cuenta de que estamos haciendo un ejercicio como de renuncia de la autoría, que lo que importaba era el texto, no tanto quién escribiera qué. Portela y José Ovejero presentan hoy Una belleza terrible a partir de las 7 de la tarde en La Semana Negra. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8:35 de la mañana. Mañana, 10 de julio, se celebra la festividad de San Cristóbal, que es el patrón de los conductores y transportistas. Sin duda una fecha importante para este gremio y un buen momento para testar cómo está el gremio en este año y bueno, en lo que llevamos de temporada, ¿no? Lo vamos a hacer con el presidente de ASETRA, que es la Asociación de Empresarios del Transporte, Logística, Aparcamientos y Actividades Afines del Principado. Bueno, presidente de todo esto es Ovidio de la Roza. Ovidio, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar de estos 6 primeros meses del año. ¿Cómo está siendo? Pues es un año complejo. E incluso con elementos un tanto, diríamos, hasta contradictorios, ¿no? Y sobre todo todo esto nos trae de mucha incertidumbre, que es lo peor que puede ocurrir al sector. Y me voy a explicar mejor. Por una parte, hemos tenido un cierto crecimiento a lo largo de los primeros 6 meses. Hemos movido más de 375 millones de toneladas, el transporte de mercancías por carretera, un crecimiento cercano al 6%. Pero, sin embargo, fue basado todo en transporte interior. El transporte internacional ha bajado más de un 4%. Y basado sobre todo en consumo interno y en la construcción. Hay otras actividades que han bajado muchísimo. Y después tenemos una situación de incertidumbre en el sentido de que nos encontramos con problemas ya enquistados desde hace 2 años, urgentes para resolver con la administración, y tenemos una administración ya inoperante. O sea, la política española hoy ahí se le escapa, que no se cuida, no se preocupan de los problemas ciudadanos, están en el debate político continuamente, y esto no deja de ser para nosotros también, te digo, un elemento de preocupación, independiente también de la incertidumbre económica que podemos tener en el segundo semestre, para abordar temas como la digitalización, como el tema de todo el tema energético. Y también, sobre todo, el mayor problema que tenemos, que es el problema de la falta de profesionales. Vamos a analizar todos estos puntos, ¿no? Si quiere, empezamos ya por lo último que acaba de decir, por la falta de profesionales. A principios de año, cuando daban esa rueda de prensa hablando del balance del año 2024, insistían en esa falta de profesionales. Es un problema que entiendo que continúa hoy en día, pero no hay profesionales, o los que hay no quieren trabajar en el sector por X casualidades o por X condiciones. No, o sea, yo creo que son muchos elementos los que concurren para que esta actividad, hay otras también, ¿no? Que les ocurre lo mismo, pero bueno, esto mal de muchos no es consuelo de tontos, ¿no? Hay muchas circunstancias que sin una duda concurren, ¿no?, para que el transporte de mercancías por carretera pues tenga falta de relevo generacional.
por una parte, sin una duda, es un sector que desgraciadamente somos un poco el patito feo, no está suficientemente valorado de la importancia y trascendencia que tiene este sector, de que un profesional de este sector es un profesional como la Compampino, que tiene un reconocimiento, puede tener un conocimiento realmente interesante, puede tener una buena situación económica, pero en todo caso hay problemas hay que mejorar las condiciones de trabajo. Hay quizás el mayor problema que nos encontremos también entre todos los que son varios de los que ocurren, como decía anteriormente, el tema de la conciliación familiar es un tema que es con consecuencia de lo que es el propio sector. Pero, por ejemplo, esto es un elemento que nosotros valoramos mucho porque observamos que en ámbitos locales donde el conductor puede dormir en su casa todos los días, pues ahí las necesidades, la necesidad de la falta de conductor es mucho menor o casi prácticamente no existe comparado ya cuando vas a conductores de ámbitos nacionales y no digamos de ámbitos internacionales. Ahí es donde tenemos aún mayor problemática. Pero en todo caso, hay un programa que está paralizado también dentro del Ministerio, que se llama Reconduce, que precisamente intenta analizar primero los problemas donde pueden estar para este relevo generacional y en segundo lugar cómo hay que actuar para intentar que esta actividad pues tenga profesionales suficientes para poder desarrollar la actividad, que hoy día ya empieza a ser un problema, pero ya digo, muy serio, hasta de calidad de servicio. Profesionales donde cada vez estamos viendo también a más mujeres, ¿no? Pero sí, pero mira, estos los elementos también que nosotros hacemos una llamada al mundo de la mujer, porque date cuenta que el transporte de mercancías por carretera está usando de un 2% nada más de mujeres, ¿no? Sí. En tanto, por ejemplo, el viajero está en un 8%, tampoco es que sea mucho, pero bueno, está mayor. Pero bueno, es un tema que el mundo de la mujer, hoy, dadas los vehículos que tenemos, que son vehículos con unas condiciones ergonómicas y de seguridad fantásticas, no son auténticos turismos, ¿no? La mejora de las carreteras, etcétera, ahora con prohibiciones de carga y descarga, todo esto puede, sin una duda, ser una presión más de salida para la mujer y en nosotros, en ese sentido, hacemos una llamada y estamos encantados. Y es uno de los temas que queremos también abordar. Lo que ocurre es que si es difícil no tenemos dificultades con los varones, pues con las mujeres pues mucho más, porque da la sensación que es una persona que para los que es una profesión muy masculinizada, ¿no? Y bueno, pues esos son todos los tópicos que también habría que abordar o que tenemos que abordar, pero ya digo, en ello estamos, pero entre esta paralización que hablábamos de la administración y quizás también que el propio sector pues tampoco somos capaces de dar esa mejor imagen y ese atractivo del sector, pues nos encontramos, ya te digo, con este problema que desgraciadamente aumenta cada día en vez de mejorar. Piensa que en esto, y no te cuento nada, con dos elementos tan importantes como son los siguientes. Primero, tenemos una media superior a 50 años de los actuales conductores, los actuales profesionales, y además nuestra confederación, junto con los sindicatos, sabes que hemos firmado un protocolo para la jubilación anticipada de los conductores, porque entendemos que es otro de los elementos también que pueden jugar a favor, independientemente que es verdad que creo que es de justicia, ¿no? A que a cierta edad los conductores puedan voluntariamente poder dejar la profesión. Pero eso también, ahí entraríamos en una contradicción. También perderíamos aún más conductores profesionales. Pero bueno, esta es una situación que realmente nosotros entendemos y por eso lo hemos firmado y por eso vamos a apoyarla para que se pueda ir a la reducción a los coeficientes reductores para la jubilación anticipada y la vamos a apoyar sin ninguna duda. Cuando habla de la paralización de la administración, ¿ahora o ya viene de principios de año? Viene prácticamente desde las últimas elecciones. Las elecciones del año 23, piensa que el gobierno se configura prácticamente en enero del 24, estamos a mediados del 25 y la paralización viene totalmente desde ahí. Nosotros en el año 22 tuvimos los grandes acuerdos que hemos valorado y que vamos a repetir aquí, pero que conocemos, han sido unos acuerdos históricos muy buenos, pero esos acuerdos también llevaban unas mesas de trabajo, de desarrollo, eran 4 mesas de desarrollo de distintos puntos de trabajo, como decía, digitalización, transmisión energética, tema de los conductores, la ley de cadena de transportes, etcétera, etcétera. Y están igual que estaban, es decir, no se ha avanzado nada. Cambios profundos. Está firmado, pero no está avanzado. Pero no se ha avanzado. Mira, hay una situación que te voy a decir cómo está. Por ejemplo, normalmente estas mesas necesitan una cierta continuidad de trabajo, ¿no? Pues mira, de enero del 24 ahora a julio del 25, en nuestro ministerio han cambiado
todo el ministerio, pero además a la Secretaría General 2 veces ya. Bueno, es que es un ministerio el de transporte. A la directora general 2 veces también. Es decir, que es que no les da tiempo casi ni tomar contacto con el sector, ni hacer un programa de trabajo, cuando, por razones que ahí nosotros no entramos, evidentemente, son decisiones políticas, nos cambian a elementos fundamentales, como puede ser una secretaria general o puede ser una directora. Digo secretaria directora porque en ambos casos eran mujeres, podían ser también directores, tal. Pero bueno, en este caso son mujeres. Claro, así es prácticamente imposible trabajar. Y un ministerio en boca de todos últimamente, ¿eh? Además, es un ministerio que efectivamente, independientemente de que es el ministerio más inversor, porque ahí también están las infraestructuras y todo el tema del transporte, con la relevancia e importancia que tiene para la Unión Española, para encima, desgraciadamente, está en boca de todos por cuestiones que todo el mundo sabemos y que además vienen ya, que se sepa, ya desde hace 3 ministros para acá, no tampoco de que actualmente tenemos. Pero es que, claro, al final vemos a nuestro ministro más preocupado en la labor política del partido, y ya no voy a decir no del gobierno, que realmente de abordar los temas que nosotros estamos continuamente planteando. Hombre, sí. Si hubiera ahora elecciones, por tanto, generales, perjudicaría. Es que más paralizado es prácticamente imposible. Y luego lo que yo entiendo es que esta situación no puede perdurar. O una de dos, o el actual gobierno se pone las pilas en el sentido de replantearse realmente, hacer política hacia los ciudadanos y abordar los temas de los ciudadanos, o si no, casi vale más ir a unas elecciones. Pero bueno, yo simplemente digo que la paralización es total y si esto, de una u otra forma, de luego, los ciudadanos y nosotros ya, yo como sector, que es el que sufrimos de esa parte, o vemos de esa parte con mayor profundidad y con mayor intensidad los problemas que nos abordan, de luego esta situación, ya te digo, no debiera más seguir manteniéndose. ¿Y los aranceles de Donald Trump, en este caso, cómo les podría afectar? Porque es el otro problema que decía. Uno de los elementos de incertidumbre. Piensa que en esto, bueno, la verdad que esto también de Trump es como la yenca, aquel baile antiguo que cuando era joven, ¿no? Que decía un paso para adelante y otro paso para atrás, ¿no? Y otro para el lado y otro para el otro lado. No sabes muy bien, la verdad, lo que sí, de luego, se está creando una incertidumbre enorme. En Asturias nos afecta de una forma más particular porque afecta muchísimo al mundo de la industria, no te digo al mundo de la siderurgia, al mundo del metal, y que es nuestra industria básica, o sea que con mucha mayor preocupación en Europa en general, y es uno de los elementos que te comentaba anteriormente de incertidumbre. Por tanto, va a afectar, evidentemente, ya solamente los anuncios nos van a afectar. Si después se van a aplicar todos los problemas arancelarios y no va a haber una respuesta por parte de Europa, que difícil Europa lo tiene en estos momentos, pues sin ninguna duda va a tener serios problemas para la economía en su conjunto. Si la trae para la economía en su conjunto, evidentemente lo va a haber para este sector, que normalmente crece punto y medio por encima del crecimiento del PIB anual en el país. Habrá que esperar cómo despierte Trump y lo que decida, y luego también en función de la Unión Europea lo que negocie con él, lo que está negociando. Pues sí, y después una Europa que sinceramente desde hace ya mucho tiempo, y no lo digo yo, el informe de Draghi, yo no entiendo un informe de Draghi, que es un informe que creo que pone, ¿cómo se dice?, los dedos sobre la llaga, ¿no? Apunta precisamente cuáles son los problemas de Europa, un informe que supongo que en su momento habrá valido bastante dinero, y sin embargo la política de la Unión Europea no se está corrigiendo el sentido, es decir, que los costes en la Unión Europea, tanto de medioambientales como de falta de tecnología, de defensa, etcétera, etcétera, no se acaben de abordar de una forma seria, pues no está fuera del mercado, no está fuera de competencia. Acabamos de leer una noticia todavía este día que es muy significativa, la importación, por ejemplo, de acero indio para Europa, de acero indio de producción en la India, ¿no? Sin ninguna duda esto afecta a la economía en su conjunto. Pues ya veremos, ya te digo, o nos espabilamos, Europa va a pasar a una recesión muy seria. Y yo creo que ya la estamos pagando, pero en todo caso, si la corregimos, o todavía realmente no hemos llegado ni mucho menos a la situación, digamos, de todavía, digamos, bajar más todavía nuestra competitividad y, por supuesto, nuestra economía. Eso inmediatamente, de un sector como el nuestro, a toda la actividad económica, pero un sector como el nuestro, sin una duda, va a tener una influencia, si es así, muy, 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 muy negativa. Y esa descarbonización que también Europa les obliga a ustedes a
a llevar a cabo? Es que este es otro tema, requería un monográfico, ¿no? Otro programa. Exacto. No, es que es complejo y amplio. Vamos a ver, según todos los técnicos que tenemos nosotros y todos los estudios que tenemos, hay que ir a lo que se llama la descarbonización neutra. Es decir, no podemos entender que se está confundiendo descarbonización con electrificación. Y la descarbonización no es exclusivamente electrificación. La electrificación, evidentemente, es uno de los elementos. Pero aquí hay combustibles que son mucho menos contaminantes, prácticamente menos contaminantes, o casi contaminantes cero, que en estos momentos sirven los mismos motores de combustión que actualmente tenemos, se irían un proceso en el tiempo para acercar las nuevas tecnologías, los puntos de carga, etcétera, etcétera, pues a las nuevas necesidades, pero plantearlo con el calendario que tiene la Unión Europea, ya, ¿no? O sea, no solamente es que es imposible, y me explico. Mira, hoy, yo el otro día tenía un debate con las grandes marcas españolas en Salamanca, españolas no, de fabricantes. Vamos a ver, hoy por hoy, todos los vehículos pesados, incluso medianos, que tengan que hacer recorridos más allá superiores de los 100, 200 kilómetros, no tiene un ámbito nacional e internacional, es absolutamente inviable. No, por eso no se compran, por eso las empresas no lo pueden comprar, pero son por varias razones. Son 3 veces más caros que los actuales. 2, no hay puntos de recarga suficientes. No hay autonomía suficiente. Yo no digo que algún día pueda llegar todo eso, pero en estos momentos, en un plazo a menos de 9-10 años, igualmente no pueden ser sustituidos. Entonces, sin embargo, hay otros combustibles que, por ejemplo, en todo lo que hoy llamamos Euro 6, motores Euro 6, incluso ahora Euro 7, ya prácticamente la continuación es casi cero, o prácticamente cero, y podríamos ir precisamente a esa transición en el tiempo, a compasar el tiempo y con la nueva tecnología. Bueno, pues parece ser que no, que no hay manera y yo espero que en el año 2027 parece que va a haber un replanteamiento de la agenda europea. Vamos a ver si lo plantean. Pues ya digo, en estos momentos es imposible. Yo no digo que en las furgonetas de reparto, en cortos recorridos, etcétera, etcétera, esa electrificación es un poquito más alta. Tampoco a lo mejor la que fuera necesaria, pero bueno. Pero en el mismo vehículo particular. Tampoco está teniendo hoy no está ni en un 14-15% la venta de vehículos totalmente eléctricos. Sí, los híbridos sí, es verdad que tiene pero totalmente eléctricos. ¿Pero por qué? Precisamente porque no dan respuesta realmente a las necesidades de los ciudadanos. Evidente. Esa es una realidad. Pero aquí Europa parece que sigue... Bueno, Europa no. Los tecnócratas europeos parece que siguen empeñados desde un despacho, escribiendo ajenos a la realidad del día a día del trabajo, de la vida, de las necesidades de los ciudadanos, y con eso estrellarse, ya digo, con una realidad. Esto no ocurre en otros países, pero en ningún otro, ni ocurre en Estados Unidos, ni ocurre en Canadá, ni ocurre en el resto de Europa, ni mucho menos digo, en la India o en China, etcétera, etcétera. Y por eso, y nosotros a última hora estás compitiendo con ellos. Bueno, compitiendo ya no competimos con ellos, porque prácticamente nos están arrollando. Bueno, pues decíamos que mañana se celebra ese 10 de julio, el patrón de San Cristóbal. ¿Lo van a organizar de alguna manera? Nosotros llevábamos 30 y tantos años, digo nosotros, la SETA, llevábamos 30 y tantos años celebrando de una forma con un calendario de festejos muy amplio, con una caravana de vehículos, en fin, una festividad para familias, para conductores, hasta el COVID. El COVID para acá realmente, por varias razones, hemos dejado de hacer un calendario de fiestas, también porque, además, ¿por qué no decirlo? La participación de la gente también, no sé, las nuevas generaciones... Ha disminuido. Nosotros llegamos a tener más de 800 personas en un yagar, que hacíamos ahí, en fin, de todas, hasta una misa, en fin, juegos y todo eso, y hemos visto que hay poca participación de la gente joven, quizá porque a lo mejor son fiestas que entienden que, no sé, que para ellos no son atractivas, posiblemente, no sé. Y entonces lo que hemos decidido fue, ante esta falta de participación, lo que hacemos es hacer una revista especial, dedicar un día especial, y recordar un poco, invocaros también un poco al patrono, que falta lo necesitamos, pero efectivamente lo que era aquel calendario de 30 y tantos de intensidad, la verdad que en este momento no sé si lo replantearemos algún día, pero dadas las circunstancias tal como están, todo parece que no. Sin embargo, mira, ahí yo con cierta envidia
digo, envidia sana no hay, digo que no es envidia no sana, pero bueno, con cierta envidia sana, vamos a poner, a mis colegas de Valencia, la celebraron el pasado día 5, pues con más de 300 camiones, se hicieron una rozada y una paella ahí en Valencia y tal. Son de los pocos sitios que todavía continúan con esta idea, y la verdad que los felicito. Hay alguna otra provincia por ahí, Segovia hace algo, Palencia hace algo, que yo no cojo de todas ellas, pero algo menos intenso que es el caso, pero sí está perdiendo esa celebración tan intensa que hacíamos antes sí. Nosotros hemos querido poner nuestro granito de arena aquí en RPA. Pues Ovidio de la Roza, presidente de ASETRA, volvemos a hablar en otro momento. Pues oye, cosa que te agradezco y por supuesto sabéis que siempre a vuestra disposición. Gracias, buenos días. Buenos días. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Deportes con Fernando García de Dios. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Todo el ovidismo está pendiente hoy de la decisión de Santi Cazorla. El de Fonciello mantendrá una reunión con el club en la que va a desvelar su decisión de continuar o no en el equipo azul en Primera División. La entidad desea que siga y todo dependerá de lo que quiera el futbolista. Mientras tanto, la dirección deportiva trabaja en la contratación de nuevos refuerzos y en salidas. En ese capítulo tenemos que hablar de Borja Sánchez. El club no cuenta con él y se le está buscando una salida. El futbolista no quiere rescindir su contrato hasta que no encuentre un nuevo destino, por lo que se espera que el lunes esté presente en el Requesón para ponerse a las órdenes de Paunovic. En cuanto a la campaña de abonados, ayer se realizaron 5.000 renovaciones. El Sporting ha oficializado la vuelta de Caicedo en forma de cesión. El delantero ecuatoriano cumplirá su segunda etapa como rojiblanco, consciente del mal ambiente generado entre los aficionados cuando días atrás se supo que iba a retornar a Gijón. Esta segunda etapa, pues esperamos que las cosas puedan salir de la mejor manera, ya que la pasada, pues para muchos no fue tan buena, pero bueno. Gracias a Dios el fútbol tiene estas cosas, estas revanchas, y vamos a tratar de aprovecharla al máximo. Aquí lo que tienen es alguien que viene a trabajar, que viene a sumar, que viene a dar lo mejor de sí, que viene a tratar de resarcir una situación en la cual a mí me gusta mucho menos que a ellos. Por otro lado, hoy van a continuar las pruebas previas al comienzo de la pretemporada. Los jugadores del Sporting continuarán desfilando por el Hospital de Begoña y por las instalaciones de Mareo. En Segunda Federación, el Lealtad incorpora el extremo diestro Nico Pereira, canterano del Oviedo, que viene de lograr el ascenso con el Vetusta. En la Liga F, la guardameta vilesina Cheza recala en el Sevilla. La pasada temporada estuvo en las filas de la Unión Deportiva Tenerife. Yo terminaba contrato en mi anterior club y tenía claro que quería intentar continuar en España, pero no tenía muy claro dónde, y sí que estaba escuchando diferentes oportunidades. Pero llegó esta que la verdad que no me la esperaba para nada y creo que no dudé ni un segundo. Era una oportunidad única y me gustaba mucho lo que me habían contado. En Primera Federación Femenina, el Oviedo refuerza sus filas con la defensa costarricense Stephanie Blanco. Llega del alajuelense de su país y tiene experiencia en la competición española tras su paso por el Sporting de Huelva y el Deportivo de La Coruña. Hoy al mediodía, el auditorio del Conservatorio de Música de Luarca va a albergar el sorteo de la primera edición de la Copa Asturfútbol, una competición en la que su ganador conseguirá el pasaporte para la ronda previa de la Copa del Rey. Esta competición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Valdés, dado que las semifinales se jugarán los días 5 y 6 de septiembre en el campo de San Sebastián, donde actúa como local el Barcia, y la final será el Día de Asturias, 8 de septiembre, en la Beigona, sede del Luarca. Seguimos con presentaciones como la que tendrá lugar esta tarde en el auditorio de Pola de Siero, donde se procederá a la de la edición número 87 del descenso internacional del Sella. Durante el acto se va a desvelar además el cartel de este año, obra del diseñador gráfico Arcadi Moradei. Y en balonmano, el pivote argentino Emi Franceschetti renueva su compromiso con el Confía Base Oviedo. Asturias Hoy, en clave económica. Con José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. ¿Qué esperamos hoy de los mercados? Bueno, pues hoy era un poco esa jornada esperada, ¿no? Porque se supone que se acababa esa tregua de los 90 días que había dado Trump, pero bueno, con las últimas declaraciones que hemos tenido, pues parece que todo se ha propuesto al 1 de agosto, donde se supone que sí que entrarán esos aranceles, y yo creo que
todo lo que tenga que ver con esas relaciones comerciales y esos aranceles es lo que va a marcar la agenda en el día de hoy. Ya hemos conocido que se han mandado cartas a 14 países, en los próximos días se recibirá los de la Unión Europea. Y ayer volvimos a hablar de implementación de aranceles a la importación de cobre, a productos farmacéuticos, con lo cual volvemos a tener un poco el ruido que teníamos en abril, pero parece que el mercado ahora pues está un poquito más tranquilo, está en una tónica de esperar y ver qué acontece, porque bueno, parece como que ha aprendido de abril, donde se asustó bastante y al final pues no fue para tanto de momento, ¿no? Con lo cual los mercados vienen con los futuros subiendo ligeramente, en torno al 0,10%, con lo cual parece que de inicio vamos a tener una sesión tranquila, pero con el foco puesto pues en esas relaciones comerciales. Pues lo veremos. Gracias, José Antonio. Gracias, buen día. Y en las multitudes del hombre. Hoy nos vamos con Mercedes Sosa, que hubiera cumplido hoy 90 años con la voz de América Latina. Les dejamos ahora aquí en RPA con Asturias al Día o en TPA con el informativo matinal. Nada más. Muy buena jornada. Me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubas.